Bueno, pues nosotros somos el equipo 4 y pues vamos a discutir sobre el tema de la regulación de la expresión génica en procariotas y eucariotas. Bien, primero que nada, nosotros sabemos que cualquier ser vivo necesita de ciertos nutrientes y ciertas condiciones, ya sean ambientales o de otro tipo, para poder sobrevivir y poder continuar, ¿no? Entonces, lo que sucede en el caso de los organismos procariotas, lo que sucede con ellos es que no todo el tiempo estos pueden, no es como nosotros que nosotros podemos ir al refrigerador o podemos ir a otros lugares para conseguir comida o para conseguir o para quitarnos el calor. Entonces, ellos no todo el tiempo tienen esa posibilidad de poder tener a la mano todas las cosas que necesitan. Entonces, ellos se ven obligados a poder adaptarse a las condiciones en las que se encuentran. Entonces, lo que sucede con ellos es que tienen un mecanismo que se llama regulación génica, el cual se lleva a cabo por medio de la activación y desactivación de ciertos genes en su información genética para que estos ciertos genes puedan adaptarse y puedan ayudar a este microorganismo a poder sobrevivir en ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de E. coli, que era uno de los ejemplos que venía en el libro Pierce, este libro menciona que E. coli en ciertas ocasiones no puede conseguir los nutrientes que necesita. Entonces, lo que pasa es que esta bacteria lo que hace es desactivar y activar ciertos genes para poder conseguir sintetizar ciertas proteínas o ciertos aminoácidos para poder llevar a cabo todas sus funciones que tiene que llevar. Entonces, esto es lo que sucede con el caso de las células procariotas. Eso es lo que hacen, es activar y desactivar información genética. En el caso de las células eucariotas, de los organismos que tienen células eucariotas, esto cambia, ya que en muchos casos estos organismos tienen muchas células, las cuales no todas tienen, o sea, todas contienen la misma información genética, pero no todas tienen la misma función. Entonces, lo que pasa con estas es lo mismo. Se activa y se desactivan ciertas células para poder llevar a cabo ciertas funciones y que el microorganismo pueda adaptarse a esas condiciones y poder sobrevivir. Y eso es básicamente lo que pasa en la regulación génica. Bueno, me parece muy interesante que hayas hablado sobre la regulación génica, pero te falta un punto por abordar, que es que tanto eucariotas como procariotas lo presentan. Además, es necesario distinguir entre las secuencias de DNA que transcriben y las secuencias de DNA que regulan. O sea, suenan bastante parecidas, pero son muy diferentes. Mientras que los genes que son estructurales, lo que es la secuencia que transcribe, es la codificación de proteínas que se emplean en el metabolismo o en la biosíntesis, que desempeñan el papel estructural de la célula, o sea, darle forma. Mientras que los genes reguladores, que son genes cuyos productos son RNA o proteínas, interactúan con secuencias y afectan la transcripción o traducción. En algunos casos, los productos de los genes regulares son proteínas que se unen al DNA. Las bacterias y células eucariotas utilizan los genes reguladores para controlar la expresión de muchas de las proteínas estructurales. Sin embargo, algunos genes, particularmente los que codifican funciones celulares, son denominados constitutivos. Además, los elementos reguladores afectan la expresión de las secuencias, a las cuales están físicamente ligados. Bueno, yo les voy a hablar sobre los operones. Estos tienen una función muy importante en la transcripción. Un operón es un grupo de genes bacterianos estructurales que se transcriben juntos. Es una unidad de transcripción única que incluye, pues, como dije, genes estructurales, un promotor y un operador. La estructura del operón es
En un extremo de este se encuentra un conjunto de genes estructurales, ya sean gen A, gen B y gen C. Estos genes se transcriben a un único RNA mensajero que se traduce para producir las enzimas A, B y C de los respectivos genes. La transcripción de los genes estructurales A, B y C están bajo el control de un promotor. Este se encuentra en el extremo 5' terminal con respecto al primer gen estructural. La RNA polimerasa se une al promotor y luego se mueve hacia el extremo 3' terminal y transcribe los genes estructurales. Un gen regulador, como ya dijo mi compañero, ayuda a regular la transcripción de los genes estructurales del operón. Este en sí no forma parte del operón, pero sí afecta a la función de este. Hay dos tipos de controles en la transcripción. Es el control positivo y el control negativo. En el control negativo, una proteína represora se une al ADN e inhibe la transcripción, mientras que en el control positivo, una proteína activadora se une al ADN y estimula la transcripción. También los operones se pueden dividir en dos tipos, que es los inducibles y los, ¿cómo se llamaban los otros? Irreprimibles. Los inducibles son que la transcripción se encuentra normalmente apagada y esta tiene que ser activada. Necesita de algo para que se active, y los reprimibles, la transcripción se encuentra normalmente activada y debe ser inhibida. El operón LAC de la E. coli es un operón inducible negativo. En ausencia de lactosa, un represor se une al operador e impide la transcripción de los genes que codifican la beta-galactosidasa, permeasa y transacetilasa. El control positivo en el operón LAC y en otros se realiza a través de la represión por catabolito. Esto se necesita la proteína activadora de catabolito CAP con su forma compleja CAM. Se une a un sitio dentro o cerca del promotor y estimula la transcripción de los genes estructurales. Los niveles de CAM se relacionan inversamente con la glucosa. Si hay niveles bajos de glucosa, estimulan la transcripción, mientras los niveles elevados la inhiben o no la hacen. Y pues aquí entraría también el tema de que también algunos operones regulan la transcripción a través de la atenuación. La atenuación es prácticamente la terminación prematura de la transcripción. Algunos de estos operones tienen el nivel adicional de controlar la continuación de la transcripción más de su iniciación. Básicamente la atenuación, la transcripción comienza en el sitio de iniciación, pero la terminación ocurre de forma prematura, o sea que esta ocurre pues de una forma más rápida. Esta porque ocurre antes de que el ARN polimerasa llegue a los genes estructurales. La atenuación prácticamente ocurre en una diversidad de operones que codifican parenzimas que participan en la biosíntesis de los aminoácidos. Un ejemplo que el libro pone es la atenuación del operón TRP de la E. coli. Ponen ya que es uno de los mejores estudiados, uno de los ejemplos mejores estudiados, ya que en el operón TRP es poco común que se encuentre regulado por la represión y la atenuación. Y pues estos operones prácticamente se pueden regular por uno de estos mecanismos, como por ambos.
Entonces, como en el año 1970, en aquellos años, Charles Janowski y Cole hicieron pues sus observaciones, aislando una serie de mutantes que exhibían niveles aumentados de transcripción. Si bien pues el control en el sitio del operador no se veía afectado, esto sugería que algún mecanismo diferente representaba en el sitio operador estaba controlando esa transcripción. Asimismo, pues también ponen lo que se hizo, ponen el operón, perdón, de TRP, donde dos estructuras secundarias distintas pueden formarse por las 5' TR del transcrito del ARN mensajero en el operón TRP. Pues prácticamente te pone las subregiones, que es 1, 2, 3, 4, y te explica los apareamientos entre estas regiones, donde cuando el nivel de trifosfano es alto, la región 3 y 4 se aparean y esta estructura termina la transcripción. Pero el otro sentido es de que si las regiones 2 y 3 se aparean, la estructura no termina la transcripción. En resumidas cuentas, es que la atenuación, la transcripción se inicia, pero termina en forma prematura. Cuando los niveles de trifosfano son bajos, el ribosoma se detiene en los codones de trifosfano y la transcripción continúa. Pero cuando los niveles de trifosfano son elevados, el ribosoma no se detiene en los codones de trifosfano y la 5' adopta la estructura secundaria que termina la transcripción antes que los genes estructurales. Entonces, esto pues, ya sería la atenuación, porque eso sería su terminación prematura. Bueno, pues yo voy a hablarles un poquito sobre lo que son los ARN antisentido, que pues son muy simples como su nombre. Estos son, es una hebra no codificante de un gen y pues estos ARN antisentidos son complementarios pues a las secuencias del ARN mensajero y pues estos pueden inhibir la traducción mediante su unión a dichas secuencias y por esto pueden impedir la unión del progreso a ribosoma. Pues. Un ejemplo que tenemos sería el gen OMPF que hace reacción en la E. coli y en esta ocasión reacciona como codificante de proteínas de la membrana externa, que esta funciona como poros de difusión, los cuales permiten que la bacteria se adapte a las osmolaridades externas. Y siguiendo pues con eso que comentó mi compañero, es de que estos interruptores ribosomáticos también funcionan como elementos reguladores del ARN mensajero. Ciertas moléculas de ARN mensajero contienen secuencias reguladoras y estas se denominan interruptores ribosómicos. A ellos pueden unirse moléculas y en este caso se afecta la expresión genómica por influencia sobre la formación de las estructuras secundarias del ARN mensajero. Estos interruptores ribosomáticos se encuentran en genes bacterianos, en arqueobacterias, hongos y plantas. Estos interruptores se suelen hallar en el 5' UTR del ARN mensajero y se pliegan en estructuras secundarias compactadas de ARN, con un tronco básico y con varias horquillas que se ramifican. En otros se une una pequeña molécula reguladora al interruptor ribosomático y se estabiliza un terminador. Esto pues va a provocar la terminación prematura de la transcripción. También aquí mismo están los interruptores ribosómicos que funcionan como ribosimas. Este pues es otro tipo de
control génico que es llevado a cabo por moléculas de ARN mensajero denominadas ribosimas. Estas pues poseen también una actividad catalítica. En forma pues de conclusión, de una más resumida de este tema, es de que los interruptores ribosómicos en las células de ARN mensajero inducen cambios en la estructura secundaria del ARN mensajero. Estos afectan la expresión génica cuando se les une una molécula reguladora. Otros ARN mensajeros poseen secuencias de ribosimas que inducen al autocorte y la degradación cuando se les une otra molécula reguladora. Bueno, pues ahora continuaremos con el siguiente tema, que es el capítulo del PIRS, más bien llamado como control de expresión génica en eucariotas. Como vimos en el anterior tema, había semejanzas entre eucariotas y procariotas, pero aquí yo iniciaré diciendo que no todos son semejantes. Les voy a dar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, es que la mayoría de los genes de las eucariotas no están organizadas en operones y en ramas de ocasiones, sino que se transcriben juntos en algunas moléculas de ARN. Además, la estructura de la cromatina en algunas no afecta la expresión génica en las células eucariotas. Aparte, el A debe desarrollarse de las histonas antes de que pueda ocurrir la transcripción. Y otro punto bastante importante es que la membrana nuclear en las células eucariotas separa la transcripción de la traducción en un tiempo y espacio. Por lo tanto, la regulación de la expresión génica de las células eucariotas se caracteriza por la mayor diversidad de mecanismos. Esos son los 3 puntos más importantes en sí, de las diferencias que existen entre ellos. Bien, continuando con la información que nos acabas de proporcionar, cabe recalcar que en el caso de las células eucariotas, la estructura de la cromatina reprime la expresión génica, ya que pues el reposicionamiento de los nucleosomas y la desmetilación del ADN afectan la transcripción del ADN. Además, es importante mencionar que durante el proceso de transcripción, la estructura de la cromatina debe ser cambiada por la modificación que realizan las histonas por medio de los procesos de metilación, fosforilación y acetilación. Además, las histonas contenidas en el nucleosoma tienen 2 dominios. El primero es el dominio globular, que es aquel que se encuentra relacionado con otras histonas y con el ADN. Y tenemos como segundo dominio el dominio que es llamado dominio de cola, que este es en el cual las histonas son modificadas por medio de la eliminación o adición de grupos metilo, fosfato y acetil, que fueron los mismos procesos que acabo de mencionar anteriormente. Estas modificaciones, este grupo de modificaciones son mejor conocidas como código de histonas, ya que estas proteínas codifican la información que afecta la forma en que los genes pueden expresarse. Es por esta razón que se dice que que afectan la expresión génica. Bueno, pues para llevar a cabo la transcripción se es necesario de un activador, un intensificador y un aislador, y aparte una regularización génica. Bueno, pues los activadores son proteínas de transcripción que estimulan y estabilizan el aparato de transcripción basal en el promotor mínimo. Los activadores pueden interactuar en forma directa con el apartado de transcripción basal o en forma indirecta mediante coactivadores. Bueno, pues ese es otro punto, ¿no? Los coactivadores. Los coactivadores son unas proteínas activadores, ya debido a que los activadores no pueden hacer contacto directo con las proteínas. Ahí es donde entra un coactivador para enlazar el activador con la proteína. Bueno, pues los intensificadores, ¿sabes?, son capaces de afectar la transcripción en promotores distantes. En muchos casos, las proteínas activadoras se unen al promotor y intensifican
intensificador, perdón, de modo que las proteínas activadoras de la transcripción pueden interactuar en forma directa con el apartado de transcripción basal. La mayoría de los intensificadores pueden estimular a cualquier promotor cercano. Sin embargo, sus efectos pueden ser limitados por la acción de los aisladores, debido a que los aisladores pueden ser denominados también limitantes, que son las secuencias de DNA que bloquean o aíslan el efecto de la intensificación de forma dependiente. Mientras que ya entra por último paso la regularización génica, que si bien las células eucariotas pues poseen y varios genes eucariontes que pueden activar por un mismo estímulo, las proteínas tienen que tener una regularización génica para no exceder sus procesos. Diría que un punto importante dentro de las células eucariotas son los genes que se encuentran regulados por el procesamiento y su degradación del ARN. Tenemos que, pues en las células eucariotas, los genes son controlados de forma, por así decirlo, coordinada, y estos responden como a los mismos factores, porque tienen como elementos que responden, que tienen una respuesta común, que son estimulados por los mismos activadores de la transcripción. Otro punto importante de esto es que la expresión génica en las células eucariontes pueden estar bajo la influencia del procesamiento del ARN. La expresión génica puede ser regulada por algunos cambios en la estabilidad del ARN. En el control de la estabilidad del ARN mensajero, tenemos puntos importantes que son como el casquete 5, la secuencia codificante. Tenemos también a la secuencia 3 UTR y la cola de poli A. Otro tema importante dentro de las células eucariontes, de la codificación de la regulación de la expresión génica, pues son la interferencia que el ARN tiene, y cómo este es un mecanismo importante para la regulación génica. Pues aquí tenemos, en este punto, tocamos un punto muy importante dentro de la regulación génica, el cual es pues el silenciamiento del ARN. ¿Qué es lo que pasa en este silenciamiento? Pues aquí las moléculas llamadas siRN y miRN, las cuales sirven para silenciar y para regular la cadena. Estas se cortan a partir de un ARN de cadena doble. Estas se combinan con proteínas y se unen a secuencias de ARN mensajero o ADN. Estos complejos pues llevan a la degradación del propio ADN, e incluso inhiben la traducción y llegan a afectar la degradación del ARN, y pues de esta manera silencian la transcripción. Bueno, hay algunos genes que pueden terminar modificados por la traducción. Muchas proteínas eucariontes experimentan importantes modificaciones después de la traducción, como dije, ya sea por el recorte selectivo de sus aminoácidos en sus extremos, o ya sea también por la acetilación o por la adición de grupos, ya sean fosfatos, hidroxilos,
metilo o hidratos de carbono a la proteína. Estas modificaciones afectan el transporte, la función y la actividad de las proteínas y tienen la capacidad de afectar también su expresión génica. En sí, como resumen, el control de la modificación post-traduccional de las proteínas puede desempeñar un papel importante en la expresión génica. Recapitulando, Martín, ¿tú qué, sobre mi tema, tú qué dirías que es el ARN antisentido? Pues si mal no recuerdo, habías mencionado que el ARN antisentido eran moléculas complementarias o secuencias particulares de los ARN mensajeros. Espero estar en lo correcto. Sí, tienes razón. También había mencionado cómo el ARN antisentido es una hebra no codificante del ADN, de un gen. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos haciendo preguntas, así que quiero hacerte una pequeña pregunta, compañera Alondra. ¿Cómo interactúan los aminoácidos de las proteínas que se unen al ADN con el ADN? Muy bien, pues esto sucede por medio de la formación de puentes de hidrógeno con las bases del ADN. Muy cierto, estás en todo lo correcto. Sí, y bueno, recapitulando, Maite, me gustaría preguntarte, ¿por qué la regulación génica es tan importante para las bacterias? Porque es la manera en que las bacterias pueden tener sus propios nutrientes y también las condiciones para sobrevivir. Muy bien. ¿No es cierto? Bueno, tengo también yo una pregunta sobre el primer tema que hablé para Joana. Joana, ¿qué es el operón LAC? Pues este contiene los genes involucrados en el metabolismo de la lactosa. También se expresa solamente cuando la lactosa está presente y la glucosa está ausente. Muy bien. ¿Qué regiones de 5'-UTR se aparean para producir la atenuación? Si mal no recuerdo, habías mencionado que específicamente era la región 3 y 4, creo. Sí, esa era. Bueno, pues yo tengo otra pregunta para Alondra, la cual es ¿de qué manera controlan la expresión génica el ARN, ¿cómo se llama? El antisentido. Sí, se controlan al unirse las secuencias del ARN, que es el ARN mensajero, y al inhibir la traducción. Sí, estás en lo correcto. Sí. Y bueno, Joana, me gustaría preguntarte, ¿cómo se da la regulación génica en el caso de las células eucariotas? Se da creo que recordar que era por la diferenciación celular. Sí, sí, así es. Y pues ya que estamos, yo le quería preguntar también a Maite sobre qué es lo que la atenuación causa. Ahí tenía el micrófono apagado. Causa la terminación prematura de la transcripción. Sí, así es. Y esta va para Martín. ¿Cuál es el efecto de los niveles elevados de glucosa sobre el operón LAC? Si mal no recuerdo, es que provoca menos transcripción. Sí, está bien. Ok. Bueno, pues ya estamos cayendo como que en un bucle de preguntas. Así que yo tengo una pregunta para Abraham, que es, ¿por qué la transcripción es un nivel de regularización genética particular en las bacterias
tanto eucariotas como procariotas. Pues en base a lo que habías expuesto, si mal no recuerdo, fue más o menos relacionado con tu tema. Sería porque es el primer paso en el proceso como de la transferencia de información del ADN de la proteína. Y pues habías comentado que para lograr una eficiencia celular, la expresión génica usualmente se encuentra como regulada en forma temprana en el proceso de producción de proteínas. Muy cierto. No, pues sí, estás en todo lo correcto. Pues después de esta ronda de preguntas, podemos dar por concluido nuestra discusión sobre la regulación de la expresión génica en las células procariotas y eucariotas. Muchas gracias. Gracias, bye. Muchas gracias a todos. Bye. Bye. Aquí no, maestra.